Si alguna vez te han dicho que amar demasiado es un defecto, esta historia te resultará incómodamente familiar. Porque a veces, las rupturas más dolorosas no ocurren a gritos ni portazos. A veces, ocurren en silencio, mientras aún estás casado. Las palabras fueron suaves, casi con naturalidad, lo que de alguna manera las empeoró. ¿Puedes dejar de hacer todo esto?, dijo mi esposo. Es incómodo. Estaba de pie frente a mí en la cocina, hojeando el álbum de fotos hecho a mano que había creado durante meses. Páginas gruesas. Recuerdos cuidadosamente escogidos. Pequeñas notas en los márgenes. Incluso lo había envuelto en cuero porque una vez dijo que hacía que las cosas se sintieran importantes. Al parecer, esto no sucedió. Las velas que había encendido seguían encendidas detrás de mí. La cena había terminado. Llevaba puesto el vestido rojo que le encantaba antes de que dejara de fijarse en esas cosas. Y mientras suspiraba y cerraba el álbum, sentí un cambio en mi pecho, no fuerte ni dramático, sino permanente. Me llamo Judith. Tenía 31 años, 5 de casada, y estaba en mi propia casa dándome cuenta de que acababa de avergonzarme al amar a alguien que ya no la valoraba. Sonreí, por supuesto. Siempre sonreía. También me disculpé. Le dije que lo entendía. Dije que me había pasado. Luego apagué las velas, limpié la mesa y dejé el álbum en un estante del armario del pasillo. Sigue ahí. Intacto. Esa noche no terminó en pelea. No terminó en lágrimas. Terminó en algo más silencioso, la comprensión de que había estado menguando durante años, y nadie se había dado cuenta, y mucho menos él. A la mañana siguiente, me desperté temprano como siempre. Pero en lugar de prepararle café, prepararle el almuerzo y alinear sus vitaminas en la encimera, me vestí y me fui a trabajar. Cuando me envió un mensaje de texto preguntándome dónde estaba su almuerzo, le dije que llegaría tarde. Fue una pequeña mentira. Y se sintió enorme. Durante las siguientes semanas, empecé a observarme como una extraña. Noté cuánta energía había estado gastando en gestionar la comodidad de otra persona. Con cuánta frecuencia ajustaba mi tono, mi entusiasmo, mi afecto, lo justo para no irritarlo. No estaba siendo yo misma. Estaba representando una versión de amor que él podía tolerar. Recordé los viajes de fin de semana en los que apenas levantaba la vista. Las entradas sorpresa de las que se quejaba. Las fiestas que organizaba y que, según él, incomodaban a la gente. Cada recuerdo se sentía diferente una vez que dejé de excusarlos. Lo que más me dolió no fue su indiferencia, sino lo invisible que se volvió mi ausencia cuando dejé de intentarlo. No me preguntó qué me pasaba. No se dio cuenta de que había dejado de tomarle la mano o de decirle, te quiero, primero. El calor se fue de la casa poco a poco, y él la atravesó como si nada hubiera cambiado. Fue entonces cuando comprendí algo aterrador. Él no me había amado. Había amado lo que yo le proporcionaba. Y en el momento en que dejé de proporcionártelo, no quedó nada que nos mantuviera unidos. No me fui. Todavía no. No lo confronté. Simplemente, me detuve. Dejé de planear. Dejé de tener esperanza. Dejé de rogar en silencio por migajas de afecto. Quería ver qué pasaría si me eliminaba de la ecuación. Y lo que pasó después lo cambiaría todo. Porque cuando dejas de dar amor a alguien que nunca lo ha ganado, su reacción te dice todo lo que necesitas saber, y la suya apenas comenzaba. Cuando dejé de intentarlo, nada explotó. Ninguna acusación. Ninguna confrontación. Ninguna preocupación repentina. Eso fue lo primero que me asustó. La casa simplemente seguía moviéndose. Las mañanas seguían llegando. Las tardes seguían pasando. Natán seguía esperando la cena, seguía hablando de su trabajo, seguía quejándose del tráfico y de sus compañeros de trabajo como si nada se hubiera movido bajo sus pies. Y, sin embargo, todo se había movido. Lo noté hasta en los más mínimos detalles. Ya no le recordaba sus citas. Dejé de hacerle preguntas de seguimiento cuando se desahogaba. No reorganicé mi agenda para adaptarla a sus cambios de humor. No fui fría. No fui cruel. Fui educada, tranquila, presente. Simplemente ya no me esforzaba demasiado para que se sintiera cómodo. Al principio, parecía aliviado. No había presión para involucrarme. No esperaba corresponderle el afecto. No tenía la obligación de fingir interés cuando se perdía horas con el teléfono. Llegaba a casa, comía, se refugiaba en sus rutinas, y yo lo dejaba. La ironía era aguda. Cuanto menos le daba, más fácil se le hacía la vida. Empecé a darme cuenta de cuánto trabajo emocional había estado soportando sola. Había estado llenando cada silencio, suavizando cada borde,
amortiguando cada incomodidad para que él nunca sintiera la ausencia de conexión. Y ahora que ya no lo hacía, el vacío quedó expuesto, pero solo para mí. Empecé a escribir un diario. Nada poético. Solo observaciones. No me preguntó a dónde fui esta noche. No se dio cuenta de que no le dije buenas noches. Me pregunto cuánto tardaría en darse cuenta si desapareciera emocionalmente por completo. Pasaron las semanas. Luego un mes. Todavía nada. Fue entonces cuando empezó el dolor, no un dolor dramático, sino uno que se te mete en los huesos. El que surge al darte cuenta de que has estado solo mucho más tiempo del que te has admitido. Mi mejor amigo se dio cuenta antes que él. Estábamos sentados uno frente al otro almorzando, y ella no dejaba de observarme la cara como si intentara leer algo entre líneas. Finalmente, me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba cansado. Ella no discutió. Simplemente asintió y dijo, cuando quieras hablar, aquí estoy. Esa amabilidad casi me destrozó. En casa, las expectativas de Natán seguían intactas. Casa limpia. Comida lista. Disponibilidad emocional a demanda. Seguía asumiendo que yo existía en órbita a su alrededor, ajustando mi gravedad para que estuviera cómodo. Lo que no notó fue lo mucho más callado que me había vuelto. Dejé de tomarle la mano. Dejé de llenar las pausas con conversaciones. Dejé de ofrecerle la seguridad que él nunca pedía, pero que siempre consumía. Y aún así, nada. Empecé a hacerme preguntas que había evitado durante años. ¿Me había amado alguna vez? ¿O simplemente le había gustado como le hacía la vida más fácil? En retrospectiva, las señales estaban por todas partes. Los planes cancelados. Las expresiones vidriosas al hablar. La forma en que mi entusiasmo parecía agotarlo. Me decía a mí misma que esto era normal. Que los matrimonios largos se transformaban en algo más tranquilo, más sosegado. Pero la calma no es lo mismo que el vacío. Una noche, sentada frente a él cenando en completo silencio, lo comprendí. Si dejaba de existir emocionalmente, su vida apenas cambiaría. Y esa comprensión fue más dolorosa que cualquier discusión que jamás hubiéramos tenido. No estaba tratando de castigarlo. No estaba jugando un juego. Estaba probando una verdad que me aterrorizaba confirmar. Y poco a poco, día a día, la respuesta se volvió imposible de ignorar. Sin mi esfuerzo no había nada que nos mantuviera unidos. Pero justo cuando acepté que tal vez nunca notaría mi ausencia, algo cambió, y su confusión fue solo el comienzo. Natán no notó mi silencio de inmediato. Pero cuando lo hizo, no se convirtió en preocupación. Llegó como confusión. Empezó sutilmente. Se quedaba en los portales más tiempo de lo habitual. Se quedaba rondando en la cocina mientras yo cocinaba, abriendo la nevera sin sacar nada, como esperando a que pasara algo. A veces empezaba una frase y la abandonaba a medias, como si la idea se le escapara antes de que pudiera captarla. Al principio casi sentí pena por él. Durante años, yo había sido quien llenaba el espacio, emocional, verbal y energéticamente. Si una habitación se sentía incómoda, la suavizaba. Si una conversación se estancaba, la revivía. Si el silencio amenazaba con incomodidad, nos rescataba a ambos. Ahora no estaba rescatando nada. Y Natán no sabía qué hacer con eso. Empezó a hacer preguntas superficiales. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Respondí honesta y brevemente. Sí. Bien. Igual que siempre. Porque lo fue. La diferencia fue que yo ya no le ofrecía voluntariamente partes de mí que él nunca sostenía con delicadeza. Una noche, unas 6 semanas después del aniversario, estábamos sentados en la sala, con el televisor murmurando de fondo. Él lo silenció de repente y se giró hacia mí como si alguien interrumpiera sus propios pensamientos. «Has estado diferente», dijo. «¿Estás enojada conmigo?» Lo miré un momento antes de responder. No porque no supiera qué decir, sino porque me di cuenta de algo importante. Esta fue la primera vez que notó un cambio en mí. Y no fue porque me extrañara. Fue porque su tranquilidad se había visto alterada. «No», dije. «No estoy enojada». Esa respuesta pareció inquietarle más que la ira. «Entonces, ¿qué pasa?», preguntó. «Pareces distante». Me encogí de hombros levemente. Supongo que he estado pensando. Acerca de... Sobre cómo me sentí solo durante años compartiendo cama contigo. Sobre cómo me disculpé por amarte. Sobre cómo mi ausencia apenas se notaba hasta que te incomodó. Pero no dije nada de eso. Sobre nosotros, dije en cambio. Asintió, como si tuviera sentido, pero su expresión no cambió.
No había curiosidad, ni urgencia, solo inquietud, como alguien que nota un ruido en la casa y espera que pare solo. La conversación se desvió. Apagó el televisor. La vida volvió a la normalidad. Fue entonces cuando algo dentro de mí se endureció. No hacia la ira, hacia la claridad. Dejé de esperar que él me alcanzara. Me di cuenta de que había vivido con la esperanza durante años. La esperanza de que algún día despertara y me viera. La esperanza de que si me explicaba mejor, lo amaba con más ternura y le pedía menos, llegaría a un acuerdo. Pero la esperanza es agotadora cuando eres el único que la lleva. Pensé en todos los momentos en que me había minimizado para mantener la paz. Todas las veces que me había dicho que era demasiado sensible o que esperaba demasiado. Había confundido la negligencia emocional con normalidad porque era más fácil que afrontar la verdad. Y la verdad era esta: la intimidad no era algo que Nathan evitara por accidente. La evitaba porque requería esfuerzo, y el esfuerzo nunca había sido su lenguaje. Cuanto más me retiraba, más inquieto se ponía. Nada cariñoso. Nada reflexivo. Simplemente inquieto. Estaba perdiendo algo que nunca creyó que pudiera perder. Y por primera vez, dejé de sentirme culpable por eso. Porque no le estaba negando el amor para castigarlo. Me estaba protegiendo de desaparecer por completo. Aún no sabía a qué llevaría esto. No sabía si el matrimonio sobreviviría. Pero una cosa sabía con absoluta certeza. Nunca podría volver a ser invisible. Y cuando finalmente hizo la pregunta que había estado esperando escuchar durante meses, me di cuenta de que la respuesta nos cambiaría a ambos para siempre. Pasaron casi 3 meses hasta que finalmente hizo la pregunta directamente. No con delicadeza, no con ternura, sino con cautela, como quien se enfrenta a un problema que espera que se resuelva solo. Estábamos sentados en extremos opuestos del sofá una tranquila tarde de domingo. La habitación olía ligeramente a detergente y polvo, ese olor neutro que se desprende de vivir en un lugar donde ya nadie se molesta en calentarlo. La televisión estaba encendida, pero ninguno de los dos la veía. Él lo silenció y se giró para mirarme. ¿Qué te pasa?, preguntó. Llevas un rato sin trabajar. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Observé su rostro más de lo necesario. Era el momento que había imaginado de 1000 maneras diferentes. En algunas versiones, sonaba preocupado. En otras, arrepentido. En ninguna de ellas sonaba así, confundido, incómodo, casi molesto. Sí, dije lentamente. La hay. Sus hombros se relajaron un poco, como aliviado de tener un asunto concreto que abordar. De acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas lo que me dijiste en nuestro aniversario? Frunció el ceño. No, la verdad. ¿De qué estás hablando? El álbum de fotos, dije. ¿El que hice yo? Su mirada se desvió. Te dije que no le dieras tanta importancia. Solo estaba siendo sincero. Me dijiste que mi amor era vergonzoso, respondí. Me hiciste sentir insignificante por preocuparme. Suspiró, ya a la defensiva. No lo decía en serio. Ya sabes cómo soy. Estaba estresado. Le estás dando demasiadas vueltas. Fue entonces cuando lo comprendí. Él realmente creía que esta conversación era sobre un solo momento. No tenía idea de que se trataba de años. No cambié por un comentario, dije en voz baja. Cambié porque ese comentario confirmó algo que intentaba no ver. ¿Y eso qué es?, preguntó. Que este matrimonio lo he llevado yo sola. Me miró atónito. No es justo. Trabajo duro. Yo doy lo que necesito. Estoy aquí, ¿verdad? Sí, dije. Estás aquí. Pero no estás conmigo. Se burló. ¿Y qué? ¿Ahora soy un mal marido porque no soy lo suficientemente sensible? No, respondí. Eres un mal compañero porque nunca me preguntaste si estaba bien, y cuando intenté decírtelo, no me escuchaste. La habitación quedó en silencio. Pude ver cómo luchaba por reconciliar esta versión de la realidad con la que siempre había creído. En su mundo, todo había estado bien. Cómodo. Funcional. Nunca había considerado el costo. No sabía que te sentías así, dijo finalmente. Eso es porque nunca quisiste saberlo, respondí. Era más fácil dejarme hacer todo el trabajo. Apretó la mandíbula. ¿Y ahora qué quieres de mí? Esa pregunta lo reveló todo. No, ¿cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo te lastimé? Sino, ¿qué quieres de mí? Como si el amor fuera una transacción para la que necesitara instrucciones más claras. Quiero una pareja, dije. Alguien que aparezca sin que yo se lo pida.
Alguien que quiera conocerme, no solo vivir a mi lado. Él negó con la cabeza. Actúas como si no hubiera hecho nada. Has hecho lo mínimo, respondí. Y me convencí de que era suficiente porque tenía miedo de lo que significaría no hacerlo. El silencio se extendió entre nosotros, pesado e implacable. Por primera vez, vi el miedo reflejado en su rostro. No miedo a perderme, sino miedo a ser descubierto. De darse cuenta de que tal vez realmente tendría que cambiar. ¿Qué pasa si no puedo ser lo que quieres?, preguntó. Lo miré con una calma que incluso a mí me sorprendió. Entonces nada cambia, dije. Porque nada ha cambiado ya. Y cuando finalmente intentó arreglar las cosas, me di cuenta de que sus esfuerzos no tenían nada que ver con el amor, tenían que ver con el control. El cambio no se produjo de la noche a la mañana. Al principio, eran gestos tan pequeños que casi parecían accidentales. Un mensaje durante el día preguntándole cómo iba el trabajo. Un intento incómodo de conversación durante la cena. Un repentino te amo apareció en la habitación como una ocurrencia tardía. Como si hubiera recordado que era algo que los esposos debían decir. Si esto hubiera sucedido años antes, quizá me habría aferrado a ello. Me habría dicho que esto era crecimiento. Que era él intentándolo. Pero el momento importa. Porque el esfuerzo que aparece solo después de que aparecen las consecuencias no es amor, es pánico. Una semana después de nuestra conversación, llegó a casa con flores. Flores de supermercado. Todavía envueltas en plástico, con el recibo pegado a un costado como una imagen residual de su obligación. Las dejó sobre el mostrador y esperó. Le di las gracias. De verdad. Con educación. Observó mi reacción muy de cerca, como alguien que espera que una máquina vuelva a funcionar después de pulsar el botón correcto. ¿Qué?, preguntó. ¿No te gustan? Están bien, dije. Gracias. Esa respuesta lo frustró más de lo que lo hubiera hecho la ira. El siguiente intento fue cenar. Me sugirió un restaurante que le gustaba y luego me pasé la mayor parte de la comida mirando el móvil mientras yo comía en silencio. A mitad de la comida, se inclinó sobre la mesa, me apretó la mano y dijo, ¿ves? Lo estamos intentando. Intentando. La palabra resonó en mi cabeza mucho después de que llegamos a casa. Después de eso, empezó a repetirlo a menudo. Lo estoy intentando. No sé qué más quieres. Hago lo que puedo. Pero lo mejor de él aún requería recordatorios. Aún le faltaba curiosidad. Aún se centraba. Lo observé atentamente, no con esperanza, sino con claridad. Sus gestos no buscaban comprenderme. Buscaban recuperar su tranquilidad. Quería una versión de nuestro matrimonio donde yo manejara el peso emocional y él se beneficiara sin esfuerzo. Quería que las cosas volvieran a la normalidad. Pero lo normal fue lo que me rompió. Una noche, tras otro intento vano de conectar, estalló. Nada de lo que hago te basta, dijo. No sé por qué me lo pones tan difícil. Lo miré y me di cuenta de algo doloroso pero liberador. No estaba tratando de conocerme. Estaba tratando de silenciarme. Quería que dejara de sentir. Que dejara de pedir. Que dejara de esperar. Porque si lo hacía, no tendría que afrontar la realidad de lo poco que había dado. Cuanto más crecía su frustración, más claro se volvía todo. Cuando el amor es genuino, el esfuerzo se siente natural. Es constante. No requiere manuales de instrucciones ni ultimátums emocionales. Lo que hacía no era amor. Era control de daños. Luego vino la acusación. Una noche, de la nada, preguntó si había alguien más. Su voz era aguda, defensiva, buscando a un villano que no fuera él. La ironía era casi risible. No podía imaginar un mundo donde me marchara por mi culpa, porque había llegado a un punto de quiebre. Tenía que ser otro hombre. Alguna fuerza externa. Cualquier cosa menos su propia indiferencia. No hay nadie más, dije. Nunca lo hubo. No me creyó. O quizás sí, y la verdad lo asustó aún más. Esa noche me mudé a la habitación de invitados. No fue dramático. No hubo portazos. Solo una decisión silenciosa de dejar de compartir espacio con alguien que ya me había abandonado emocionalmente hacía años. Al principio protestó. Luego se enfurruñó. Luego se quedó en silencio. Y en ese silencio sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Pero cuando finalmente dije las palabras que él pensó que nunca saldrían de mi boca, su reacción demostró que siempre había sido demasiado tarde. La habitación de invitados se convirtió en mi refugio más rápido de lo esperado. La cama era más pequeña. Las paredes estaban vacías. Pero por primera vez en años,
Dormí sin la tensión acumulada en el pecho. No me quedé despierto preguntándome si había dicho demasiado, pedido demasiado, sentido demasiado. No había nadie a mi lado a quien decepcionar, ni a quien decepcionar. Natán no sabía qué hacer con la distancia. Al principio, lo tomó como una etapa. Supuso que me calmaría, me cansaría de la incomodidad y volvería a mi lugar a su lado. Dejó la puerta abierta por la noche, como si la mera proximidad pudiera atraerme de vuelta. Hacía comentarios como, «Cuando vuelvas a nuestra habitación». Nunca sí. Esa suposición me lo dijo todo. Él todavía creía que se trataba del espacio. De estados de ánimo. De mi dificultad. No se trata de años de erosión. Unos días después, lo intentó de nuevo. Una noche, llamó a la puerta de la habitación de invitados y preguntó si podíamos hablar. Dije que sí. Nos sentamos en lados opuestos de la cama, con una distancia deliberada. No me gusta esto, dijo. Es extremo. Asentí. Sí. ¿Y cuándo terminará esto?, preguntó. Ahí estaba de nuevo. La expectativa de que yo fijara un plazo para mi propia infelicidad. Que le dijera cuánto tiempo necesitaba antes de retomar el puesto que él prefería. No lo sé, dije honestamente. Frunció el ceño. Eso no es justo. Casi me reí. ¿Justo? Repetí. ¿Crees que esto es injusto? Abrió la boca para discutir, pero se detuvo. No entiendo por qué haces esto, dijo. Podríamos arreglar las cosas si tan solo llegaras a un acuerdo. Las palabras resonaron pesadamente en la habitación. Llevo años en el medio, respondí. Te das cuenta ahora porque dejé de caminar hacia ti. Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. Dejé de intentar explicarme de maneras que él pudiera aceptar. Dejé de suavizar mi verdad para que fuera más fácil de digerir para él. Dejé de negociar mi valor. Porque la verdad era simple, aunque no le gustara. No estaba pidiendo demasiado. Le estaba preguntando a la persona equivocada. Las siguientes semanas transcurrieron en un silencio que parecía definitivo. Nos cruzábamos en los pasillos con amables saludos. Hablábamos solo cuando era necesario. La casa parecía menos un hogar y más una sala de espera, un lugar donde te sientas hasta que te llaman y tu vida cambia. Mis amigos lo notaron. Mi hermana lo notó. Incluso mi madre, durante una breve llamada telefónica, me preguntó si era feliz. Esa pregunta me quedó en la cabeza mucho tiempo después de haber colgado. ¿Fui feliz? No. Pero por primera vez, tampoco me quedé entumecido. Empecé a imaginar una vida que no requiriera una traducción emocional constante. Una vida donde el amor no se sintiera como un trabajo. Donde el cuidado no fuera condicional. Donde no tuviera que desaparecer para que alguien más se sintiera cómodo. Esa imaginación parecía peligrosa y necesaria. Mientras tanto, Natán se inquietaba. Empezó a caminar de un lado a otro. Hacía preguntas cuyas respuestas no quería. Hacía promesas que parecían ensayadas. Puedo cambiar, dijo una noche. Solo dime qué hacer. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo irreversible. Si realmente quisiera cambiar, no necesitaría instrucciones. Necesitaría conciencia. Y la conciencia era algo que había evitado durante toda su vida. No dije nada esa noche. Solo asentí y volví a mi habitación, cerrando la puerta con un clic silencioso que sonó más fuerte que cualquier discusión. Porque en ese momento lo supe. Ya no se trataba de arreglar un matrimonio. Se trataba de elegirme a mí mismo. Y cuando finalmente dije la decisión en voz alta, reaccionó exactamente como lo hace alguien cuando se da cuenta de que se le ha escapado el control de entre las manos. La noche que finalmente lo dije, nada de lo ocurrido me pareció importante. No hubo aniversario. No hubo discusión. No hubo un dramatismo previo. Solo un día cualquiera, con la televisión a bajo volumen y los platos secándose en el escurridor. Los momentos ordinarios suelen tener finales extraordinarios. Entré en la sala de estar donde estaba sentado Natán y dije las palabras que había estado ensayando en silencio durante semanas. Ya no quiero casarme más. Por un segundo, se rió. No porque fuera gracioso, sino porque la incredulidad puede sonar a humor cuando la verdad parece imposible. ¿Hablas en serio?, preguntó, todavía con una media sonrisa. Sí, dije. Lo soy. La sonrisa desapareció. Se levantó tan rápido que su silla rozó el suelo. No puedes decidir eso así como así, dijo. Esto no funciona así. Mantuve la calma. Ya había tenido las conversaciones más difíciles conmigo mismo. Esta era solo logística. Ya hablé con un abogado, le dije.
Me quedaré con un amigo mientras lo solucionamos. Fue entonces cuando el pánico se apoderó de nosotros. Empezó a hablar rápido, enumerando razones, excusas, promesas. Dijo que no lo habíamos intentado realmente. Dijo que las parejas pasan por etapas. Dijo que yo estaba siendo impulsiva. Impulsivo. Pensé en los años que pasé dudando de mí mismo, reduciendo mis necesidades, tragándome la decepción. En la forma cuidadosa y silenciosa en que tomé esta decisión. Nada en ello fue repentino. No se trata de una sola pelea, dije. Se trata de años de sentirme solo. Negó con la cabeza. Te trae flores. Te invité a cenar. Te dije que te quería. Y necesitaba que te importara, respondí. No que solo reaccionaras. Ese fue el momento en que su voz cambió. Por favor, dijo. La palabra flotaba en el aire, desconocida y cruda. Natán nunca suplicaba. Nunca tuvo que hacerlo. La vida siempre se había adaptado a él. Puedo ser mejor, dijo. Solo dame otra oportunidad. Lo miré y sentí algo que no esperaba. Ni ira, ni satisfacción, solo tristeza. Te di años de oportunidades, dije en voz baja. Simplemente no te diste cuenta porque no hubo consecuencias. Él me alcanzó. Yo di un paso atrás. Ya no estoy enojada, continué. Ya terminé. Eso le dolió más que cualquier grito. Entonces empezó a llorar de verdad. De esos que se dan cuenta de que algo ha terminado. Casi me desmayo. Pero entonces recordé las noches que lloré sola mientras él dormía. Las veces que supliqué en silencio su atención. La forma en que decía que mi amor era vergonzoso. El amor no debería tener que mendigar. Recogí mi bolso del pasillo. Me siguió hasta la puerta, haciendo preguntas que ya no importaban. ¿A dónde irás? ¿Cuándo volverás? ¿Podemos hablar mañana? Me giré para mirarlo una última vez. Espero que aprendas de esto, dije. De verdad. Pero no puedo quedarme y enseñarte a valorarme. Él no respondió. Simplemente se quedó allí mientras abrí la puerta. El aire afuera se sentía diferente, más fresco, más limpio. Entré sin mirar atrás. Porque algunos finales no necesitan cierre. Necesitan coraje. Pero alejarme no me trajo un alivio inmediato, y lo que vino después me sorprendió más que el matrimonio. Pensé que irme sería un alivio inmediato. Que entraría en mi nueva vida y respiraría con más facilidad al instante. Que el peso se me quitaría de encima en cuanto la puerta se cerrara tras de mí. Eso no fue lo que pasó. El camino a casa de mi amiga fue silencioso. Sin música. Sin lágrimas. Solo el zumbido de la carretera y un extraño vacío donde debería haber certeza. No cuestionaba mi decisión. Lamentaba la versión de mí misma que se había quedado tanto tiempo creyendo que el amor significaba resistencia. Kalin abrió la puerta antes de que siquiera llamara. No hizo preguntas. No me dio consejos. Simplemente me abrazó y me sostuvo allí hasta que mi respiración se calmó. Esa amabilidad me deshizo más de lo que la ira jamás podría haberlo hecho. Esa primera noche dormí profundamente. No en paz, pero sí profundamente. Como si mi cuerpo por fin tuviera permiso para descansar. A la mañana siguiente, la realidad se impuso. Ya no era esposa. No tenía un papel que desempeñar. Nadie esperaba que les alegrara el día. Y eso me aterrorizó. La libertad no siempre es ligera al principio. A veces se siente como estar en un campo abierto sin mapa, dándose cuenta de que llevas años escuchando a dónde ir. Natán comenzó a llamar inmediatamente. Al principio, sus mensajes eran cortantes y confusos. Me acusó de rendirme. De tomarlo por sorpresa. De arruinar algo que podría haberse arreglado con tan solo tener paciencia. No respondí. Luego el tono cambió. Dijo que me extrañaba. Dijo que no podía dormir. Dijo que la casa se sentía mal sin mí. Prometió terapia. Cambio. Esfuerzo. Crecimiento. Todavía no he respondido. Luego llegó la fase de negociación. Largos mensajes describiendo todo lo que haría de forma diferente. El esposo que podría ser. El futuro que de repente veía con claridad ahora que yo no estaba. Habría sido más fácil si esos mensajes me hicieran enojar. En cambio, me cansaron. Porque cada promesa era un recordatorio. Siempre había sido capaz de esforzarse. Simplemente no lo había creído necesario hasta que perderme se hizo realidad. Eso no era amor. Eso era miedo. Apagué mi teléfono. Pasaron los días. Luego las semanas. El silencio era incómodo, pero sincero. Por primera vez,
No reaccionaba a las emociones de nadie. Estaba sentada con las mías. Empecé a notar cosas. Como mis hombros no estaban constantemente tensos. Como no ensayaba las conversaciones antes de tenerlas. Cómo podía ocupar espacio sin disculparme. Pequeñas libertades. Revelaciones silenciosas. Encontré un apartamento un mes después. No era grande. Solo tenía una habitación. Solo entraba por las ventanas por la tarde. Podía pintar las paredes del color que quisiera. Elegí un verde suave. Nathan siempre dijo que el verde parecía innecesario. Esa primera noche sola, me senté en el suelo a comer comida para llevar y me di cuenta de algo profundo. No me sentía solo. Me había sentido sola en mi matrimonio. Me había sentido sola compartiendo cama con alguien que nunca me contactó emocionalmente. Esto era soledad. Y la soledad se sintió honesta. Nathan seguía desmoronándose a distancia. Sus amigos comentaban que no comía bien, que la casa era un desastre, que parecía perdido sin alguien que organizara su vida. No sentí ninguna satisfacción en eso. Solo una confirmación. Yo había sido la estructura en la que él se apoyaba sin reforzarse jamás. Y ahora que me había ido, él estaba descubriendo el peso de estar solo. Los trámites del divorcio avanzaron rápido. Sin hijos. Líneas limpias. Una vida que se desmoronó más fácilmente de lo que esperaba. Eso también me asustó. ¿Qué tan frágil había sido todo este tiempo? Los documentos finales se firmaron en una mañana tranquila. No hubo un momento dramático en el tribunal. Solo tinta sobre papel y el cierre de un capítulo que había consumido años de mi vida. Al salir de ese edificio, esperaba llorar. No lo hice. Me sentí estable. No curado. No completo. Pero finalmente mirando hacia adelante. Y justo cuando pensé que lo más difícil había pasado, me hizo una última pregunta que me obligó a enfrentar la verdad que ya no podía ignorar. No esperaba volver a verlo tan pronto. Pero unos días después de terminar el papeleo, Nathan me preguntó si podíamos hablar, solo una vez más. No para discutir, dijo. No para convencerme. Solo para entender. En contra de mi mejor juicio, acepté. Nos encontramos en un pequeño parque cerca del juzgado, de esos lugares por los que la gente pasa sin darse cuenta. Terreno neutral. Terreno seguro. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en un banco con las manos entrelazadas como si sujetara algo frágil. Él se veía diferente. No dramáticamente, solo desgastado. Su confianza, esa que llenaba todas las habitaciones antes de él, había desaparecido. En su lugar había alguien más silencioso, más pequeño, casi inseguro de cómo ocupar el espacio. He estado yendo a terapia, dijo casi de inmediato, como si necesitara que lo supiera. Mucho. Intento entender por qué soy como soy. Asentí. Me alegro. Habló un rato después de eso. De su infancia. De cómo la cercanía siempre le parecía peligrosa. De cómo aprendió desde pequeño que proveer materialmente era más seguro que estar emocionalmente disponible. No sabía amarte como tú querías, dijo. Y para cuando me di cuenta, ya te habías ido. Había un arrepentimiento genuino en su voz. Una conciencia real. Y por un instante, me pregunté, si esta versión de él hubiera existido antes, ¿las cosas habrían sido diferentes? Luego hizo la pregunta. ¿Hay alguna posibilidad, dijo en voz baja, de que algún día, después de haber trabajado en mí mismo, podamos intentarlo de nuevo? Las palabras llegaron con suavidad, con cuidado, como si las ofreciera con ambas manos. Tomé aire antes de responder, porque ese fue el momento en el que todo lo que había aprendido se puso a prueba. No, dije. Se estremeció, como si la palabra tuviera peso. No es que no crea que puedas cambiar. Continué. Espero que sí. De verdad que sí. Pero no puedo olvidar cómo me sentía al amarte solo a ti. Bajó la mirada hacia sus manos. Sé que te lastimé, dijo. Ojalá me hubiera dado cuenta antes. Ojalá tú también, respondí. Pero desearlo no reconstruye la confianza. Nos sentamos en silencio unos instantes. Dos personas al final de algo que una vez pareció inevitable y ahora parecía terminado. Lo siento, dijo de nuevo. Lo sé, respondí. Y te creo. Eso lo sorprendió. Levantó la vista y escudriñó mi rostro. Pero disculparse no repara el daño, añadí. Simplemente lo reconoce. Cuando me levanté para irme, me preguntó una última cosa. ¿Alguna vez me extrañas?
Consideré la pregunta cuidadosamente. Extraño quien creía que eras, dije. Y extraño quién era cuando creía que el amor significaba esforzarse más. Pero no extraño el matrimonio. Asintió lentamente, como si estuviera archivando la verdad en algún lugar doloroso pero necesario. Nos despedimos sin tocarnos. Al alejarme, no me sentí triunfante. No me sentí cruel. Me sentí claro. La claridad, estaba aprendiendo, es una especie de bondad. Esa noche, sola en mi apartamento, me senté en el suelo con las ventanas abiertas y dejé que el silencio me rodeara. No el silencio sofocante del descuido, sino el silencio espacioso. El que deja espacio para algo nuevo. Entonces me di cuenta de que la curación no consistía en olvidar lo sucedido. Se trataba de negarse a regresar a aquello que te rompió. Y ya no estaba roto. Lo que aún no me había dado cuenta era que reconstruirme sería más difícil, y más hermoso, que irme. La reconstrucción no se anunció con confianza. Empezó de forma silenciosa y torpe, como aprender a caminar con un cuerpo tenso durante años. Ahora tenía espacio, pero el espacio puede resultar abrumador cuando te has pasado la mayor parte de la vida adaptándote a otra persona. Lo primero que noté fue la frecuencia con la que pedí disculpas por costumbre. Perdón por la demora. Perdón por extenderme demasiado. Perdón por tener preferencias. Nadie me había pedido disculpas, pero mi cuerpo recordaba las reglas incluso cuando el juego había terminado. Comencé a deshacerlos lentamente. Pinté mi apartamento con los colores que me gustaban sin fijarme si eran demasiado fuertes. Compré muebles porque me resultaban cómodos, no porque fueran del gusto de nadie. Llené las estanterías con libros que realmente quería leer, no con los que creía que me harían parecer interesante o agradable. Estas opciones parecían pequeñas, casi insignificantes. No lo eran. Eran la prueba de que podía existir sin permiso. Reconecté con partes de mí que había guardado años atrás. Me apunté a una clase de cerámica por capricho y pasaba las noches de los martes cubierta de arcilla, riéndome de mi propia torpeza. Los fines de semana paseaba por la orilla del río sin mirar el móvil, dejando que mis pensamientos se expandieran sin interrupciones. También hubo dolor en esos momentos. Dolor por el tiempo perdido. Por la mujer que podría haber sido si me hubiera elegido antes. Pero el dolor no me consumió como antes. Me atravesó en lugar de instalarse. El trabajo también cambió. Mi concentración se agudizó. Mis ideas se sentían más claras. Mis compañeros comentaban que me sentía más ligero, más presente. Me di cuenta de cuánta energía mental había estado gastando gestionando las consecuencias emocionales en casa, energía que ahora me pertenecía de nuevo. Ya no sobrevivía más. Yo estaba participando. Natán se fue desvaneciendo poco a poco en mi vida, como suelen pasar las viejas costumbres. Escuchaba actualizaciones ocasionales a través de conocidos en común. Él estaba luchando, todavía intentando entender las cosas, todavía buscando algo que no podía identificar. No me sentí responsable de eso. Por primera vez comprendí que el crecimiento de otra persona no podía darse a expensas del mío. Hubo momentos de soledad, por supuesto. Tardes en las que el silencio se sentía intenso en lugar de espacioso. Noches en las que, por reflejo, buscaba mi teléfono, buscando la comodidad de la familiaridad. Pero la soledad ya no me asustaba como antes. La soledad era honesta. Lo que había vivido antes, ser invisible, no ser escuchado, emocionalmente descartado, era lo que casi me había borrado. Una tarde, sentada sola en un café, me vi reflejada en la ventana. Me veía diferente. Ni más joven. Ni más feliz, de forma evidente. Más fuerte. Mi postura había cambiado. Mi mirada se había vuelto más firme. No estaba observando la sala en busca de aprobación. No me estaba preparando para la decepción. Yo estaba justo allí. Y por primera vez en años, eso pareció suficiente. No me apresuré a salir con alguien. No me interesaba llenar el espacio solo para evitar sentirlo. Quería conocerme completamente antes de invitar a alguien más. Porque finalmente entendí algo vital. El amor no se demuestra con la resistencia. No se mide por cuánto puedes tolerar. Se revela por lo seguro que te sientes siendo plenamente tú mismo. Ya terminé de encollarme. Pero justo cuando dejé de buscar el amor por completo, este me encontró de la manera más inesperada y sencilla. No estaba buscando nada cuando sucedió. Sin intención. Sin estrategia. Sin una esperanza silenciosa escondida en el fondo. Simplemente vivía mi vida, plena, honestamente, y sin actuar para nadie. Fue entonces cuando apareció. Se llamaba Thomas. Nos conocimos de la forma más discreta posible,
lo que nos hacía sentir más seguros. Trabajaba en la biblioteca de la universidad, cerca de mi apartamento, y nuestra primera conversación surgió junto a una pila de libros que estaba sacando para mi grupo de lectura. Me preguntó qué pensaba del autor. Luego esperó la respuesta. Ese detalle importó más de lo que pensé en ese momento. No había prisa entre nosotros. Ningún encanto ofensivo. Ninguna intensidad disfrazada de conexión. Solo tranquilidad. Una conversación que no requería traducción. Un silencio que no parecía rechazo. Empezamos a vernos poco a poco. Café, largos paseos, risas compartidas por pequeñas observaciones que la mayoría pasaba por alto. Recordaba cosas que decía sin proponérselo. Le daba seguimiento a ideas que había mencionado semanas antes. No porque intentara impresionarme, sino porque me prestaba atención. Eso era nuevo. Le conté desde el principio sobre mi divorcio. No con detalles, pero con sinceridad. Le dije que había pasado años sintiéndome invisible y que estaba aprendiendo a no desaparecer de nuevo. No se apresuró a tranquilizarme. No me ofreció frases hechas. Él simplemente dijo, gracias por decírmelo. Eso fue todo. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Estar con Thomas no me parecía un trabajo. No lo sentía como algo que tuviera que ganarme ni gestionar. No me sorprendí vigilando mi tono ni midiendo mi entusiasmo. No me preocupaba ser demasiado. Porque me encontró donde yo estaba. Cuando hablé, me escuchó. Cuando me retiré, se dio cuenta, pero no me castigó por ello. Cuando me presenté por completo, ni se inmutó. Al principio me sobresaltó. Estaba tan acostumbrada a minimizarme que ser recibida me parecía casi sospechoso. Seguía esperando el momento de tener que empezar a editarme de nuevo. Nunca llegó. Fue entonces cuando comprendí lo mucho que mi matrimonio me había enseñado a aceptar menos de lo que merecía. Lo normal que había convertido la ausencia emocional en algo normal. Con qué frecuencia había confundido el esfuerzo con el amor. Esto era diferente. El amor no era algo que tuviera que demostrar. Era algo que existía porque ambos lo elegimos. No hubo desequilibrio. No hubo persecución. No hubo negociaciones silenciosas. Solo dos personas apareciendo consistentemente. Pensaba en Nathan de vez en cuando, no con rabia, sino con claridad. El contraste entre ambas relaciones era innegable. Una me exigía desaparecer. La otra me invitaba a existir plenamente. No me sentí culpable por seguir adelante. Me sentí agradecida de no haberme cerrado por completo. Una noche, después de que Thomas se fuera de mi apartamento, me senté en el sofá y me di cuenta de que no estaba repasando la conversación. No me preguntaba si había dicho algo incorrecto. No me preparaba para la distancia. Estaba tranquilo. Aquella calma era la señal más segura de todas. Porque el amor sano no se siente como adrenalina. Se siente como seguridad. Pero cuando mi vida finalmente comenzó a expandirse, aprendí cuán diferentes se habían desarrollado las cosas para el hombre al que una vez intenté con tanto esfuerzo salvar. No busqué actualizaciones sobre Nathan. Me encontraron de todos modos. Amigos en común lo mencionaron de pasada. Los familiares hablaban en voz baja, como si me protegieran de algo doloroso. Al principio, intenté cambiar de tema. Luego me di cuenta de que no era necesario. Ya no era frágil. Nathan no había tenido el éxito que todos esperaban. Sin alguien que organizara su vida discretamente, todo se desmoronó. Incumplió plazos. Dejó que la casa se deteriorara. Vagaba entre estados de ánimo que no sabía cómo controlar por sí solo. Él creía que la estabilidad era algo que se recibía, no algo que se mantenía. Ese error le costó más que un matrimonio. Me enteré de que había perdido su trabajo tras repetidas ausencias. Que se había mudado a un apartamento pequeño del que se quejaba de que era demasiado tranquilo. Que había intentado salir con alguien, pero nada duró más de unas semanas. Nada de esto me trajo satisfacción. Solo comprensión. Había pasado años actuando como su infraestructura emocional. Sin mí, las brechas se hicieron visibles, no porque me hubiera ido, sino porque siempre habían estado ahí. Hubo momentos en que sentí una punzada de tristeza por él. Por la versión de sí mismo que podría haber existido si hubiera estado dispuesto a mirar hacia adentro antes. Pero la tristeza no es lo mismo que la responsabilidad. Me lo recordé a mí mismo a menudo. Mientras tanto, mi vida continuó expandiéndose. Mi apartamento se sentía como un hogar de una forma en que la casa nunca lo había sido. Los amigos se reunían allí los fines de semana. Las risas llenaban habitaciones que antes parecían estériles. Dejé de explicar mis decisiones a quienes cuestionaban por qué había abandonado un matrimonio perfectamente bueno.
No le debía ninguna justificación a nadie. Thomas se mantuvo firme, sin intensidad ni distancia. Simplemente presente. Construimos las cosas lentamente, con intención. No había prisa por definir ni etiquetar en qué nos estábamos convirtiendo. No necesitábamos demostrar nada. Una noche, sentados juntos en mi balcón, le conté lo del álbum de fotos. Que me avergonzó que me dijeran que me amaba. Escuchó en silencio. Luego dijo, eso dice más de sus límites que de tu corazón. Me aferré a esa frase. Porque lo replanteó todo. Mi amor nunca había sido el problema. Simplemente se lo había dado a alguien que no sabía cómo recibirlo. Recordé a la mujer que había sido, arrepentida, esperanzada, encogida. Ya no la juzgaba. La comprendía. Hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. Y cuando aprendió mejor, eligió diferente. Eso importaba. Dejé de sentirme culpable por prosperar. Dejé de preguntarme si mi felicidad, de alguna manera, disminuía sus posibilidades de crecimiento. No lo hizo. El crecimiento no se toma prestado. No se transfiere. Se elige. Natán lo elegiría o no. Y por primera vez, esa elección no me correspondía a mí. Mirando hacia atrás, finalmente entendí la verdad que lo cambió todo, y no tenía nada que ver con él en absoluto. No busqué actualizaciones sobre Natán. Me encontraron de todos modos. Amigos en común lo mencionaron de pasada. Los familiares hablaban en voz baja, como si me protegieran de algo doloroso. Al principio, intenté cambiar de tema. Luego me di cuenta de que no era necesario. Ya no era frágil. Natán no había tenido el éxito que todos esperaban. Sin alguien que organizara su vida discretamente, todo se desmoronó. Incumplió plazos. Dejó que la casa se deteriorara. Vagaba entre estados de ánimo que no sabía cómo controlar por sí solo. Él creía que la estabilidad era algo que se recibía, no algo que se mantenía. Ese error le costó más que un matrimonio. Me enteré de que había perdido su trabajo tras repetidas ausencias. Que se había mudado a un apartamento pequeño del que se quejaba de que era demasiado tranquilo. Que había intentado salir con alguien, pero nada duró más de unas semanas. Nada de esto me trajo satisfacción. Solo comprensión. Había pasado años actuando como su infraestructura emocional. Sin mí, las brechas se hicieron visibles, no porque me hubiera ido, sino porque siempre habían estado ahí. Hubo momentos en que sentí una punzada de tristeza por él. Por la versión de sí mismo que podría haber existido si hubiera estado dispuesto a mirar hacia adentro antes. Pero la tristeza no es lo mismo que la responsabilidad. Me lo recordé a mí mismo a menudo. Mientras tanto, mi vida continuó expandiéndose. Mi apartamento se sentía como un hogar de una forma en que la casa nunca lo había sido. Los amigos se reunían allí los fines de semana. Las risas llenaban habitaciones que antes parecían estériles. Dejé de explicar mis decisiones a quienes cuestionaban por qué había abandonado un matrimonio perfectamente bueno. No le debía ninguna justificación a nadie. Thomas se mantuvo firme, sin intensidad ni distancia. Simplemente presente. Construimos las cosas lentamente, con intención. No había prisa por definir ni etiquetar en qué nos estábamos convirtiendo. No necesitábamos demostrar nada. Una noche, sentados juntos en mi balcón, le conté lo del álbum de fotos. Que me avergonzó que me dijeran que me amaba. Escuchó en silencio. Luego dijo, eso dice más de sus límites que de tu corazón. Me aferré a esa frase. Porque lo replanteó todo. Mi amor nunca había sido el problema. Simplemente se lo había dado a alguien que no sabía cómo recibirlo. Recordé a la mujer que había sido, arrepentida, esperanzada, encogida. Ya no la juzgaba. La comprendía. Hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. Y cuando aprendió mejor, eligió diferente. Eso importaba. Dejé de sentirme culpable por prosperar. Dejé de preguntarme si mi felicidad, de alguna manera, disminuía sus posibilidades de crecimiento. No lo hizo. El crecimiento no se toma prestado. No se transfiere. Se elige. Natán lo elegiría o no. Y por primera vez, esa elección no me correspondía a mí. Mirando hacia atrás, finalmente entendí la verdad que lo cambió todo, y no tenía nada que ver con él en absoluto. Tuvo que pasar mucho tiempo para que la verdad se asentara por completo. No el tipo dramático que te das cuenta en un solo momento, sino el más tranquilo que se revela lentamente, a través de la paz en lugar del dolor. La verdad era esta. No había fracasado en el amor. Me había abandonado a mí misma intentando salvar algo que nunca quiso ser igual. Durante años,
Creí que el amor era algo que se demostraba. Que si te quedabas lo suficiente, dabas lo suficiente, te doblegabas lo suficiente, al final te correspondería en la misma medida. Creía que la resistencia era lealtad. Creía que el silencio era madurez. Creía que encogerse era ceder. Nada de eso era cierto. El amor no te pide que desaparezcas. No recompensa el sufrimiento. No se fortalece porque una persona cargue con todo el peso. Ojalá lo hubiera sabido antes, no para poder irme antes, sino para poder dejar de culparme. Ahora reproducía los recuerdos de otra manera. Momentos que antes analizaba para ver que había hecho mal revelaban un patrón que me negaba a identificar. Cada vez que pedía conexión y recibía indiferencia. Cada vez que suavizaba mis necesidades para que no se sintiera presionado. Cada disculpa por emociones que nunca fueron irrazonables. No fui demasiado. Simplemente estaba con alguien que quería menos. Esa distinción lo cambió todo. Empecé a hablar de mi experiencia con más franqueza, no para desahogarme, sino para comprenderla. Otras mujeres asintieron cuando hablé. Algunas lloraron. Otras admitieron que eran versiones vivientes de la misma historia, aún con la esperanza de que el esfuerzo fuera suficiente. Nunca les dije qué hacer. Solo les conté lo que me costó quedarme. Porque perseverar no siempre es fuerza. A veces es miedo disfrazado de compromiso. Dejé de romantizar el potencial. Dejé de enamorarme de quien podría ser alguien si se esforzara más. El potencial no construye una vida. La constancia sí. Aprendí a escuchar la incomodidad en lugar de justificarla. ¿Esa opresión en el pecho? Es información. ¿El agotamiento? Una señal. ¿El resentimiento silencioso que te dices a ti mismo que es normal? No lo es. El amor debe sentirse expansivo, no constrictivo. Lo más sorprendente fue cómo recuperé mi identidad al dejar de negociar. Volví a confiar en mis instintos. Hablé sin ensayar. Dije que no sin disculparme. Pedí lo que quería sin prepararme para el rechazo. Y cuando llegó el rechazo, porque a veces llega, ya no lo tomé como prueba de mi incompetencia. Fue simplemente claridad. Ya no me arrepentía de mi matrimonio. Me enseñó cómo se ve el abandono cuando se presenta como algo familiar. Me mostró lo fácil que es confundir la comodidad con la conexión. Y me obligó a afrontar el precio del autoabandono. Esas lecciones fueron dolorosas. Pero fueron honestos. Si pudiera hablar con la mujer que era entonces, parada en esa cocina sosteniendo un regalo que debía ser apreciado, no le diría que se fuera. Le diría esto. Tu amor no es vergonzoso. Tus necesidades no son irrazonables. Y quien te haga sentir pequeño para sentirte seguro no es tu pareja. El resto lo descubriría con el tiempo. Tal como lo hice yo. Y una vez que realmente lo creí, finalmente entendí por qué alejarme no era el final de mi historia, era el comienzo. Durante mucho tiempo pensé que irme era la parte más difícil. Me equivoqué. Irme fue una acción. Elegirme cada día después fue una práctica. Uno silencioso e intencional. Hubo momentos, pequeños e inesperados, en los que resurgieron viejos instintos. Momentos en los que casi me disculpé por ocupar espacio. Momentos en los que me sorprendí exagerando un límite que no requería justificación. Los hábitos adquiridos durante años no desaparecen de la noche a la mañana. Pero ahora, me di cuenta de ellos. Y darse cuenta era poder. Empecé a medir mi vida de otra manera. No por lo útil que era para los demás, sino por lo presente que me sentía. No por cuánto daba, sino por si mi donación era recíproca. El cambio fue sutil, pero permanente. El amor, aprendí, no es algo que persigues hasta que alguien finalmente cambia de opinión. Es algo que camina a tu lado sin ser arrastrado. No exige pruebas. No castiga la honestidad. No requiere autoborrarse para sobrevivir. Esa comprensión cambió la forma en que me movía por el mundo. Dejé de tolerar el esfuerzo a medias. Dejé de excusar la ausencia emocional. Dejé de interpretar la negligencia como independencia. No me volví más duro. Me volví más claro. Y la claridad tiene una forma de filtrar todo lo que no pertenece. Mi relación con Thomas siguió creciendo, sin un impacto drástico ni una urgencia. Simplemente con constancia. Nos apoyábamos de forma natural, sin transaccionalidad. No había que llevar la cuenta. Ningún desequilibrio disfrazado de compromiso. Cuando surgió el conflicto, no lo sentimos amenazante. Lo sentimos manejable. Hablamos. Escuchamos. Nos adaptamos. Eso por sí solo me pareció revolucionario. Pero incluso si esa relación no hubiera funcionado, sabía que algo fundamental había cambiado.
Ya no construía mi vida en torno a la capacidad de alguien más para amarme. Lo fui construyendo alrededor de mi propia capacidad de honrarme a mí mismo. Y eso hizo toda la diferencia. A veces, tarde por la noche, pensaba en la casa que había dejado. El matrimonio que una vez sentí como mi identidad completa. La versión de mí misma que creía que la resistencia era noble y que el anhelo era solo parte del amor. No sentí amargura. Sentí distancia. El tipo que surge del crecimiento. Alejarme no me hizo cínico. Me hizo perspicaz. No dejé de creer en el amor. Dejé de creer que el amor requería sufrimiento. Esa distinción lo transformó todo. Ya no necesitaba validación para sentirme completo. Ya no necesitaba que alguien más reconociera mi valor para que existiera. Lo llevé conmigo. En silencio. Con confianza. Sin pedir disculpas. Y cuando finalmente miré hacia atrás sin dolor, me di cuenta de que la historia de amor más importante nunca había sido sobre él. Durante mucho tiempo pensé que mi matrimonio era el capítulo decisivo de mi vida. El principio. El medio. Aquello en torno a lo cual giraba todo lo demás. Pero la distancia tiene una forma de corregir la perspectiva. Cuando finalmente miré hacia atrás sin ira ni añoranza, vi la verdad con una claridad sorprendente. Esa relación no era la historia. Era la lección. La verdadera historia de amor fue más tranquila. Más lenta. Más fuerte. Fue aquel en el que dejé de traicionarme para que alguien más se sintiera cómodo. En el que aprendí que la devoción sin reciprocidad no es romántica, es borrar. En el que finalmente comprendí que ser elegido empieza por elegirte a ti mismo. Todavía enciendo velas en la cena. Todavía planeo gestos considerados. Todavía amo profundamente y lo expreso abiertamente. La diferencia es esta. Mi amor ya no se ofrece como prueba de valor. Se comparte como un regalo, libremente, mutuamente y sin miedo. La mujer que soy ahora no se disculpa por querer conectar. No minimiza su necesidad de parecer fácil. No se queda callada para evitar conflictos que revelan la verdad. Ella confía en sí misma. Esa confianza no surgió de la seguridad. Surgió de la experiencia. De quedarse demasiado tiempo. De irse. De reconstruir. De darse cuenta de que la soledad en una relación es mucho más dañina que la soledad a solas. Solía creer que el amor era cuestión de resistencia. Ahora sé que se trata de alineación. Sobre ser conocido. Sobre ser visto. Sobre ser valorado sin negociación. Si alguien te exige ser más pequeño para quedarse, eso no es amor, es conveniencia. Y nunca volveré a confundirlos a ambos. A veces pienso en el momento en que todo cambió. La cocina. Las velas. El regalo que debía atesorar. Ya no me avergüenzo de esa versión de mí misma. Siento compasión. Amaba con fervor. Esperaba con valentía. Se quedó más tiempo del debido porque creía en la lealtad, el compromiso y el esfuerzo. Esos no eran defectos. Solo necesitaban dirección. Y ahora, primero apuntan hacia adentro, hacia donde pertenecen. Mi vida no es perfecta. Ninguna lo es. Pero es honesta. Es espaciosa. Se basa en la elección, no en la obligación. Y eso la hace más ligera. Ya no mido el éxito por si alguien más se queda. Lo mido por si lo hago o no. Porque la relación más importante que tendrás es la que llevas contigo cada día. Y una vez que dejas de abandonarte, todo lo demás empieza a alinearse de forma natural. Alejarme no me rompió. Me trajo de vuelta. Y ese es el final que nunca supe que podía elegir.